¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver las leyes de corrientes de Kirchhoff, mejor conocida como ley de nodos. Y para esto tenemos nuestro siguiente circuito que nos va a ayudar a comprender mejor este tema. Bueno, eh, ¿para qué me sirve utilizar este método de nodos? Al igual que el método de mallas nos sirve para conocer las intensidades o las corrientes que fluyen a través de nuestro circuito. En este caso, nuestro circuito consta de dos fuentes de voltaje, una de 9, otro de 6 volts y tres cargas resistivas. ¿Ok? Y bueno, para esto, ¿qué me dice la ley? La ley de nodos. Bueno, que yo puedo elegir el sentido de la corriente. ¿Sí? Aquí tengo mi nodo y puedo hacer que las corrientes salgan del nodo o que las corrientes entren al nodo. ¿Sí? Entonces, para esto, yo voy a elegir que mis corrientes van a salir del nodo. Entonces, este lo voy a llamar corriente 1. Este de aquí va a ser corriente 2. Y este de aquí, corriente 3. Ok. Y bueno, la ley de Kirchhoff me comenta que nos dice que la suma de las corrientes es igual a 0. ¿Sí? Corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 es igual a 0. ¿Ok? Entonces voy a desarrollar mejor lo que nuestra suma algebraica. Voy a escribirlo bien. Corriente 2. Entonces tenemos que trabajar en esta suma. ¿Sí? En corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Sí? Entonces, y nos vamos a ayudar o apoyar en nuestra ley de Ohm. ¿Y qué nos dice? Para obtener la intensidad. Bueno, la corriente nos comenta que corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, esto de aquí, ¿sí? Viene siendo tanto corriente 1, tanto corriente 2, tanto corriente 3. Al final voy a hacer la sumatoria para poder saber, ¿sí?, mis intensidades, poder conocer las intensidades, intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este nodo va a ser mi referencia, este de aquí, y yo voy a poner voltaje en el nodo este de aquí. Ok, entonces ese va a ser mi punto de partida y voy a empezar de la siguiente forma. Entonces, de aquí voy a recorrer todo este rama, todo este lazo hasta llegar a tierra. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que para poder obtener la intensidad yo tengo que conocer voltaje sobre resistencia. Ok, entonces, ojo, tengo voltaje y tengo resistencia. Entonces, comenzando en esta trayectoria, ¿hay alguna fuente de voltaje en ese lazo? Sí. ¿Cuál es? 9 volts. ¿Qué signo voy a poner? Ah, bueno, entonces es más menos 9 volts. Entonces empiezo, ¿sí? Voltaje, perdón. Entonces, voltaje N, ¿sí?, es más menos 9 volts. Menos 9 sobre
porque así me lo indica la fórmula, sobre resistencia. ¿Sí? ¿Qué carga resistiva hay en este lazo? Nada más. Pues la de 2 ohms. Entonces voy a colocar 2 nada más. Más. ¿Sí? Entonces aquí más. Igual. Para intensidad 2 me apoyo en lo que es la ley de Ohm y me dice que tengo que anotar el voltaje y la resistencia de intensidad 2. Entonces, punto de referencia, punto de partida, ¿qué voltaje me encontré en ese trayecto? Pues 6 volts, ¿sí? ¿Y qué signo le voy a poner? Más, menos, ¿sí? 6 volts. Entonces, como empecé con en el punto es voltaje en el nodo menos 6 sobre, ¿hay alguna resistencia en ese trayecto nada más? Sí, ¿cuál? El de 2 ohms. Ok, entonces coloco en el dominador número 2 más, recuerden que estamos siguiendo esa fórmula, más intensidad 3. ¿Sí? Entonces me voy a ir al circuito para conocer el trayecto, si hay alguna fuente de voltaje en ese trayecto, y pues no hay. Entonces solamente coloco el voltaje del nodo sobre, ¿existe alguna carga resistiva? Sí, ¿cuál? 3. Entonces coloco número 3 y esto es igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces procedemos. Seguimos. El siguiente paso es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso sería el 2, 2 y el 3. Entonces empezamos con el 2. ¿Sí? 2 por 1, 2 y este ahí queda. 2 por 1, 2 y ese ahí queda. Y este pues no se puede. Entonces se baja el 3. El siguiente sería número 3. 3 por 1, 3. Y aquí queda. Entonces el mínimo común múltiplo, ¿sí? 3 por 2, esto es igual a 6. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a pasar tantito para acá. Y vamos a dividir, si vamos a poner ese 6, vamos a poner ese 6 en ecuación. Entonces 6 que multiplica a voltaje en el nodo menos 9 sobre 2 más 6 que multiplica voltaje en el nodo, 6 sobre 2 más 6 que multiplica la BN, perdón, entre 3, esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, tenemos que 6 entre 2, ¿sí? ¿Cuánto nos da? A 3. 3 multiplica BN menos 9 más, ¿sí? Lo bajamos, más 6 entre 2 igual a 3. 3 que multiplica BN menos 6. Más 6 entre 3 a 2. ¿Sí? Que multiplica BN.
y esto es igual a 0. ¿Correcto? Seguimos. Y solamente es multiplicar. Entonces, tenemos 3 por Bn, ¿sí? Más, menos 3 por, ¿sí? Y así nos vamos. 3 por Bn más menos 3 por 6. Y al final 2 por Bn. Entonces tenemos que 3 por Bn, 3 Bn, más por menos, menos. 3 por 9, 27, más 3 por Bn, 3 Bn, más por menos, menos, 3 por 6, 18, más 2 por Bn, 2 Bn, y esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces, hay que agrupar términos semejantes y tenemos lo siguiente. 3Bn más 3Bn son 6, más 2Bn, 8Bn. Entonces tenemos 8Bn. Y ya nomás tenemos menos 27 menos 18. Entonces esto nos da, es una suma negativa, menos 45 igual a 0. ¿Okay? Entonces hay que despejar voltaje en el nodo. Este 45 menos 45 pasa del otro lado de la igualdad con signo contrario y tendríamos lo siguiente: 8 que multiplica Bn es igual a 45. Entonces tenemos que 8 que multiplica a Bn pasa del otro lado de la igualdad, se está multiplicando, pasa dividiendo, y tendríamos que Bn es igual a 45 entre 8, y eso nos da 5.625 volts. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que llegamos a conocer este valor, este se va a sustituir aquí en cada uno de estos valores. Recordemos que corriente 1 vale esto, corriente 2 vale esto y corriente 3 vale esto. Entonces, si nosotros sustituimos ese valor y realizamos la operación, vamos a obtener cuánto vale corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Vamos a ello. Entonces nos dice que corriente 1, ¿sí? Corriente 1 es igual a voltaje en el nodo menos 9 sobre 2. Esto es igual a 5.625 menos 9 entre 2. ¿Sí? Y esto nos da a menos 1.6875 amperes. ¿Ok? Vamos con corriente 2. Es Bn menos 6 sobre 2. Entonces esto quiere decir que es 5.625 menos 6 sobre 2. Y esto nos da menos 0.1875 amperes. ¿Okay? Y ya por último tenemos que la corriente 3
es igual a voltaje en el nodo sobre 3. Vn sobre 3. Esto es igual a 5.625 sobre 3. Esto me da a 1.875 amperes. ¿Ok? Entonces, este viene siendo mi corriente 1, mi corriente 2 y mi corriente 3. Ahora aquí pasa algo muy importante, ¿sí? Corriente 1 y corriente 2. Corriente 1 y corriente 2, ¿qué signo obtuve? Negativo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me está indicando? Me está indicando que el sentido que yo escogí no es este, es al revés, ¿sí? Si corriente 1 me dio menos 1.6875, entonces lo que tengo que hacer es simple y sencillo borrarlo y ponerlo al sentido contrario. Entonces no salía, entraba a ese nodo. Al igual que corriente 2 me dio negativo, ¿sí? Entonces me está indicando que el sentido que yo elegí en corriente 2 no es el indicado, sino es al contrario. Entonces no sale, entra. ¿Ok? Entonces, corriente 1 y corriente 2 entran, obviamente corriente 3 tiene que salir. Recordemos que en las leyes de corrientes todo lo que entra sale, ¿sí? Entonces entra corriente 1, entra corriente 2 y sale corriente 3. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si entra corriente 1 y se le añade la corriente 2, entonces es una sumatoria. Se tiene que sumar corriente 1 más corriente 2, entonces corriente 3 sería la sumatoria de corriente 1 más corriente 2. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder. Para esto es importante, como ya cambiamos el sentido de las corrientes, pues ahora estos sean positivos. No hay que olvidar esto. Entonces, habíamos dicho que corriente 1 más corriente 2 me va a dar corriente 3, ¿sí? Entonces, corriente 1 más corriente 2 es igual a corriente 3. Entonces, corriente 1 es 1.6875 más 0.1875, ¿sí? Y esto es igual a 1.875 amperes. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente, ¿sí?, la corriente 3, ¿sí?, es correcta, tanto corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Ambas son correctas. Entonces aquí lo importante es no olvidar que una vez que hayamos terminado, hayamos hecho los cálculos, si nos sale alguna de nuestras intensidades con signo negativo, bueno, hay que rectificar nuestro sentido de las corrientes, ¿sí? Ok, entonces ya por último, el sentido de la corriente es arbitrario, es meramente arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que tú lo puedes elegir como gustes, ¿sí? No tiene que ser siempre todas salen o todas entran, ¿no? El sentido tú se lo puedes escoger, pero sí es importante que ya al final cheques muy bien que si cualquiera de las intensidades te dio signo negativo, pues tenemos que
corregir el sentido de nuestro circuito y cambiarle el signo a nuestra intensidad para poder obtenerla correctamente. Y este de aquí pues es un tip para verificar que si realmente las intensidades fueron las correctas. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí el tema. Espero les haya ayudado y nos vemos en el próximo video.